Vamos a recibir a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero saber cómo va la campaña de recolección de firmas para ese plebiscito, en caso de lograrse, que ustedes pretenden derogue la reforma de la seguridad social. La verdad que estamos muy contentos porque, en primer lugar, hay un diálogo recontra fecundo con la gente. La inmensa mayoría de la gente que es abordada en la calle, en los puestos fijos o en las barriadas que hacemos o en los lugares de trabajo, digamos, no solamente que está dispuesta a firmar, sino que además se da un diálogo absolutamente respetuoso. La gente que tiene dudas pide materiales, lo piensa, firma más adelante. La gente que está en desacuerdo también lo manifiesta con mucha claridad, pero con mucho respeto. Muchas veces el diálogo social desde el pie me parece que da ejemplos para que en el propio sistema político se tome en cuenta ese nivel de cabeza grande y de respeto que hay en la gente. La verdad que estamos muy contentos con lo que se está haciendo y bueno, creo que va a dar frutos porque ya tenemos acordado con la señora vicepresidenta de la República el día 27 de abril, como lo manda la Constitución ante una iniciativa de este tipo, vamos a estar entregando las firmas en el Parlamento Nacional. Luego, ¿cuántas son? Y es un 10% del padrón electoral, según el cierre del padrón que hizo recientemente la Corte Electoral, estaríamos hablando de 276.000 firmas y pico. Claro que nosotros aspiramos a sobrepasar de manera importante esa cifra para tener garantías de no solamente de que las firmas se juntan, sino que el plebiscito efectivamente se hace y la gente el último domingo de octubre va a poder decidir, ¿no? ¿Y al día de hoy tenés una idea de cuántas van recolectadas? No, hemos anunciado lo que... más de 153.000. No, tenemos, anunciamos la semana pasada 246.527. Entonces, Eso es lo que nosotros ya tenemos. Que hay optimismo. Claro, Sí, optimismo, pero no queremos bajar la guardia, ¿no? Es decir, eso es lo que tenemos en el centro de cómputos que está instalado ahí en el PIT-CNT, que está mirando las firmas, digamos, su calidad, su rigurosidad. En este caso... Que no haya duplicados, ¿no? Claro, que no haya duplicados. En este caso no se usa la huella digital, entonces tienen que tener, digamos, determinado parecido a las firmas, por lo menos similares a las que hay en la credencial. Entonces, esas son las que tenemos en el local del PIT-CNT en el momento que las anunciamos. Bueno, las estábamos anunciando y llegaban 800 firmas que había juntado la gente de FENAPES, luego hubieron otras actividades, pero bueno, es la última cifra que manejamos en términos oficiales y la idea es sobrepasarlas ampliamente. Nosotros exhortamos, porque estamos convencidos que el planteo es justo, es ético, está cargado de futuro, a que la gente no solamente firme, sino que recolecte firmas entre sus allegados, su núcleo familiar, sus amigos, que está muy bueno que este sea un tema de debate en un año de definiciones como este, ¿no? ¿Por qué? Vayamos al argumento. ¿Por qué entendés tú sería buena cosa que se derogue la reforma de la seguridad social? La reforma jubilatoria, o por qué entendés que la reforma no le hace bien al país. Estuvo Pablo Mieres hace no mucho por acá y fue muy elogioso. Todo el oficialismo entiende que el país retrocedería si esta iniciativa se da de baja. ¿Por qué entendés? Vamos a separar un poquitito, Sí, como en dos etapas, ¿no? Hoy por hoy nosotros estamos juntando las firmas estrictamente, hasta una persona que estuviera en desacuerdo puede firmar. Porque las firmas no resuelven el asunto. No. Lo que convocan al mecanismo del plebiscito para que el último domingo de octubre la gente decida. Sí. ¿Sí? Dicho esto, bueno, tenemos, con mucho respeto, pero tenemos diferencias muy claras con el ministro de Trabajo. Él llegó a decir como algo positivo que un montón de jubilados se están ofreciendo para trabajar y la verdad... Para mí lo que refleja eso es que en muchos casos hay jubilaciones de hambre, ¿no? Es decir, la gente trabaja toda la vida y después se tiene que contentar con una jubilación que no le da para llegar a la primer quincena. Entonces yo no festejo eso, ¿no? Entonces, la reforma para mí fue un desastre. Primero que nada porque no reconoció el fracaso de la reforma que habían hecho antes en el 96. Hay que recordar, la gente capaz que más veterana se acuerde, que cuando inventaron las AFAP, hacían propaganda de que la gente iba a tener vacaciones en la luna, iba a tener vacaciones astronómicas porque era tan grande la jubilación que iban a tener y un estudio nuestro dice que el 58%
de la gente que está comprendida en las AFAP gana menos de 1.500 pesos a través de la AFAP. Y que la mayoría de la jubilación la solventa el Banco de Previsión Social. Entonces, en realidad, si tuvieron que hacer otra reforma en el 2023, es porque la reforma que hicieron en el 96 no dio resultado. En segundo lugar, ellos hicieron una reforma porque, en teoría, el Banco de Previsión Social tenía dificultades financieras. Pero no contaron las dificultades financieras que le lleva al Banco de Previsión Social todos los recursos que tienen que estar destinados a las AFAP. No cambiaron en nada la forma de financiación de la seguridad social. La OIT aconseja dos cosas. La primera es que a la hora de financiar la seguridad social por lo menos haya un aporte equitativo entre el empleador y el trabajador. En Uruguay un trabajador aporta un 15% para la jubilación, el empleador un 7,5%. Suponete que tú quieras hacer una política que vincule los sistemas de aporte a la seguridad social con el empleo y puedas sostener que, bueno, a pequeños y medianos empresarios no le vas a cargar un aporte más grande que el que hay. Bueno, fenómeno. Pero ¿y qué pasa con las grandes empresas? ¿Qué pasa con las utilidades y las remesas que mandan las transnacionales al exterior? ¿Qué pasa con la cantidad de evasión que hay en el país? Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que solamente por no tener un sistema de control y monitoreo del transporte carretero, y esto tiene mucho que ver con el agronegocio, el país se pierde de recaudar 300 millones de dólares por año. Y es, digamos, una cifra cautelosa, podríamos decir. Entonces, es una reforma que no tocó la forma de financiación, que rebajó derechos. Había una maestra, una profesora, tenía una bonificación por los años de trabajo y se le computaban más años por cada año de labor. Eso lo eliminó la reforma actual. Le cambiaron las condiciones en que la gente se había afiliado a las AFAP. Tú antes te afiliabas voluntariamente a una AFAP y tenías un 50% de bonificación de la jubilación que te pagaba el BPS. Lo eliminaron. Es decir, ¿cómo ajustaron esa carencia de financiación para la solvencia económica del sistema de jubilación? Y sobre las espaldas de los trabajadores. Elevaron la edad de jubilarse 5 años más, rebajaron las formas de cálculo de las jubilaciones en el peor momento de la vida laboral de un trabajador, que si tú te quedas sin laburo a los 52, 53 años, una cosa es tener en el horizonte una jubilación a los 60 y otra cosa es tener que esperar a los 65. Entonces, es espantosa esa reforma. Y bueno, los tres pilares que nosotros levantamos en la papeleta yo creo que hacen a concebir la seguridad social como un derecho humano fundamental. ¿Por qué decís que el oficialismo está apelando a una campaña del miedo para ir contra la recolección de votos y que haya un plebiscito? Y porque tú no ves que aparezcan fundamentos sólidos, si no sería bueno el debate, ¿no? Tú ves que dicen que va a ser una catástrofe, que va a ser un colapso, que va a haber que subir el IVA, los impuestos. Nada de eso tiene nada que ver con la papeleta, ¿no? Es decir, la papeleta tiene tres cosas. La primera, que si tú decidís jubilarte a los 60 años lo puedas hacer, aunque también si tú decidís seguir trabajando lo podés hacer. La segunda, del mismo modo que nosotros tenemos en los consejos de salario, donde se discute el aumento general, pero están establecidos los salarios mínimos por categoría, que haya un piso mínimo en la jubilación y en la pensión igual al salario mínimo nacional, y en tercer lugar una bandera histórica del movimiento obrero, que es erradicar el lucro financiero de la esfera de la seguridad social, que es una esfera de la protección social. La verdad que eso no genera ninguna catástrofe. Es más, esto es bien interesante. De 30 países que utilizaron el sistema de las AFAP, 18 lo abandonaron. Porque la OIT también recomienda que los países salgan de esos sistemas del lucro privado en la seguridad social, y de esos 18 países no hubo ningún problema, ningún juicio, ninguna dificultad. Entonces nosotros entendemos que un poquitito están agitando una bandera de generar temor que no les está dando resultados, porque efectivamente la gente está firmando, ¿no? Bien. Alberto. Bueno, ya que recién veíamos al senador Gandini, aprovecho una imagen del senador Gandini que le ha repetido en más de una oportunidad y le planteo al presidente para que me dé dos respuestas. Él ha dicho que si falta alguna firma, él va a ir a firmar. Entonces, ¿y por qué va a ir a firmar? Porque dice que confirmando, si sale el plebiscito, va a complicar el Frente Amplio. La pregunta al presidente es, ¿van a precisar la firma de Gandini? Y en caso que no la precisen y lleguen, ¿van a complicar el Frente Amplio? Bueno, si Gandini quiere firmar, como muchos votantes del Partido Nacional, porque nosotros no le preguntamos a la gente. Él va a ayudar si falta, dice, para que salga. Bienvenida a la firma de Gandini. Ahora, del mismo modo, yo no creo que esto sea contra la población y los votantes, digamos, del Frente Amplio, porque esto es una iniciativa que trata de convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental.
Esto no es contra ningún sector político, esto es una cuestión que hace avances sociales y laborales en un mundo lleno de transformaciones, en donde hay una terrible revolución tecnológica, en donde hay un aumento enorme de la productividad del trabajo, de modo que esas conquistas civilizatorias también sean compartidas por la gente. Si no, lamentablemente cada vez más vamos a vivir en un mundo donde el 1% de la pirámide de la sociedad tiene la misma riqueza que la mitad del resto de la población. Bueno, ya que él dice que va a firmar, en caso de que, y usted dice que lo bien, ¿por qué no le hace una invitación puntual? Debe estar viéndonos, o alguien le va a contar. ¿A qué hora lo esperan en el PCNT? Cuando Para que el quiera, senador sí. Gandini, no, pero póngale una hora, póngale un día y queda la invitación Citalo. formal. ¿Lo esperamos Invítelo. mañana? ¿Cómo ¿Mañana no? a qué Lo hora? esperamos mañana que vaya a las 13 horas. A por las ejemplo. 13 horas, invitación puntual del presidente del PCNT al senador Gandini a que a las 13 horas... Ah, pero lo Gandini reciba. dijo si falta un voto. Pero está difícil ahí, entonces él está pidiendo, no un solo voto. Ah, está Pero esas sobrado. son triquiñuelas que Bueno, tienen mucho son que chicanas, ver son con chicanas. el debate hasta de las internas, que nosotros no nos metemos. Estamos jugando una cancha que es un Está bien, poquito más... pero retomo lo que dice Alberto, porque no puedo decir la fuente, pero una alta fuente importante del Frente Amplio me dijo por lo bajo, off the record, al Frente no le conviene embarcarse en este proyecto, tiene que pensar en ganar las elecciones y además se pone la mochila de conseguir firmas e ir para la reforma, termina desatendiendo energías para ganar las elecciones. Preguntarle a la alta fuente que vaya a saber quién es. Yo no me voy a meter en una discusión de ese tipo. La verdad que la Lo conocés gente... muy bien. No sé si lo No, conozco. sí, pero- después te Moriana, cuento. por Porque una decirlo, fuente... decilo. ¿Quién es? Con eso de la fuente se esconde mucho. Yo no me escondo, yo pongo la cara, digo lo que pienso, señor Fuente. y cuando uno expone, se expone, ¿no? Así que no. Al revés, yo creo que por abajo... yo he dicho, nosotros no hemos tenido problemas con las bases de ningún sector político. Invita a la fuente mañana a las 13 también al Algunas PCNT. que vaya a la fuente a conversar con nosotros. No, la fuente seguramente piña, firmó. ¿viste? Marcelo, si se juntan Era la las fuente firmas, ¿no? luminosa. Y hay plebiscito que se va a votar en el mes de octubre, el PIT-CNT, que es el que ha impulsado este plebiscito, va a hacer campaña. Sí, por Quiere supuesto. decir que Sí, claro. tendremos dos campañas, campaña electoral y campaña del PIT-CNT, ¿no? De alguna manera, si se llegan a las firmas y la Corte Electoral confirma la validez de las mismas, el PCNT va a ser un actor, junto con FUBAN, junto con la FEU, junto con los promotores de esta iniciativa, de que la gente ponga la papeleta a favor de este cambio en la seguridad social, que como veníamos conversando, es para que la gente se pueda jubilar a los 60 años, para que tenga un ingreso como básico igual al salario mínimo nacional y erradicar las AFAP de la seguridad social. Haríamos una campaña que no sería partidista, sino que sería una campaña social para que todo el mundo de todos los sectores políticos ponga esta papeleta, ¿no? Hay otro tema que está sobre la mesa que es el planteo de la reducción de la jornada laboral. De hecho, teníamos por ahí un tape. Tenemos un tape de la precandidata Carolina H. que se reunió con ustedes. Vamos a ver el tape y después lo comentamos. Es una discusión que tenemos que dar, es un debate que se tiene que dar y que está bien que se dé. Ahora, si se puede dar de manera absoluta o no, son cosas que a medida que se vaya avanzando y que se vaya avanzando en estudios y en la propia discusión se van a ir acomodando. El tema, acá es importante decir, escuchar a todas las partes y que todas las partes sientan que están ganando también, en productividad, en salario y también, obviamente, en calidad de vida. Por su parte, el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos, dijo que la central sindical recibirá a todos quienes lo soliciten y reiteró la necesidad de discutir el tema. Nosotros somos partidarios de que este tema sea un tema central, lo planteamos el 1 de mayo del año pasado. Hoy, por suerte, ya hay varios candidatos y hay hasta un proyecto de ley en el Parlamento que hace que el tema está madurando y yo creo que es una necesidad. Uruguay tiene varios regímenes horarios. Hay trabajadores que en el torno de los 300.000 que trabajan 48 horas semanales, de una población de 1,5 millones. Los sectores de la industria y los trabajadores rurales son los que trabajan más horario. El comercio trabaja 44, los públicos trabajan 40, la salud trabaja menos. Es decir, hay una heterogeneidad en el tema de los horarios que es necesario resolver una norma que las regularice como se normalizó hace más de 100 años con la ley de 8 horas. ¿Se podría ir a una sola norma para todos? Porque enseguida dicen, no se puede aplicar lo mismo para todos los sectores. Lo que nosotros decimos es que una norma general tiene que haber de piso. Eso no quita que en la negociación colectiva y en cada uno de los consejos de salario y en los convenios colectivos se adapte la norma de otra manera. Bueno, a ver, ¿qué argumentos podés sumar tú que no sean los que dijo Milton Castellanos? Que nos ilustren por qué sería buena cosa. Bueno, no hay que explicar mucho porque
porque sería buena cosa laburar 6 horas y no 8. Pero en el sentido de que no va a reducir la productividad, que el país no se va a enlentecer, no va a perder dinamismo. Bueno, yo estuve vinculado al trabajo, por ejemplo, en un astillero, comento al detalle. En la jornada de trabajo tú tenés una distribución, no hablo de la productividad, que es otra cosa, sino de la intensidad de trabajo, que es como una campana de Gauss, es una curva normal, ¿no? Al principio la gente trabaja menos, se va desarrollando el trabajo y al final decrece. Si tú achicás la jornada de trabajo o si achicás la semana laboral, porque para la reducción de la jornada de trabajo hay muchas formas. Estrictamente nosotros no estamos planteando hoy el trabajo en 6 horas para cobrar 8. Estamos planteando pasar a las 40 horas semanales con pago de 48, con un límite de trabajo diario, pero en un régimen que el planteo nuestro es más semanal. Lo que sucede es que no necesariamente cuando tú achicás la jornada de trabajo se achica la producción. Es decir, tú podés trabajar y que el producto de tu trabajo en bienes y servicios sea aproximadamente igual a lo que antes hacía en 8 horas, pero trabajando menos. Y esto es bueno para la salud laboral, es bueno para acompañar a los chiquilines. Toda la adolescencia está atravesando una sociedad sumamente angustiante, con problemas que requieren un acompañamiento familiar bastante más cercano. Podés enriquecer la vida del trabajador por la vía de el arte, la cultura, otras capacitaciones que luego también repercuten en la mejora de la productividad. La gente puede tener una vida más sana para hacer deporte, y si el empleador, al final de cuentas, termina ganando más o menos lo mismo, ¿por qué no hacerlo? Es un poco al revés, ¿no? En torno a esto, cuando el PCNT planteó esto de las 6 horas en 1 de mayo, mucha gente se escandalizó. Dijo, esto es un disparate, no se puede hacer. Bueno, después vieron que en Europa cada vez se hace más. Después vieron que acá en Uruguay, en la cerveza, por ejemplo, hace años que se realiza. Y ahora, no solo esta candidata que fue a verlos ustedes a la central, sino Tabaré Viera, también candidato por el Partido Colorado, propone lo mismo. Y en su momento eran todas voces en contra. Han logrado revertir esa situación. Sí, yo saludo de que el tema se incluya en el debate público, porque hace a la vida de la gente. Pero no hay que mirar solamente a Europa. Recientemente República Dominicana se integró en una experiencia de trabajar menos días a la semana. Hay, inclusive en América Latina, una situación en la cual nosotros, Uruguay, de ser uno de los países avanzados, porque en 1915 aprobamos la limitación de la semana laboral y la ley de 8 horas bajo el influjo de don José Valle y Ordóñez, al día de hoy el resto de los países tienen semanas laborales más chicas que la nuestra. Entonces, si crece la productividad del trabajo, cambia la tecnología, ¿por qué no acompañar esos procesos con algo que luego repercute en la mejora de la vida de la gente, ¿no? Tomás. Perdón. Además de todo esto que decís, que es verdad, si a la gente no le entra por el lado de los derechos, que hay gente que no le interesa mucho, también es un tremendo empujón a la economía. 2 horas más libres son 2 horas más que la gente puede consumir, gastar plata, hacer que se muevan las cosas. Es como, de verdad, y también entiendo, perdón, voy a militar esta causa toda la campaña. No para mí, para la gente que trabaja 8 horas, yo no trabajo 8 horas por suerte, pero... además de lo que vos decías de los adolescentes, imagínense esto, una generación más de niños y adolescentes que compartieron mucho más con sus padres. Lo que nos puede cambiar, ¿no? De acá a muchísimos años. ¿Quieren más hijos? ¿Quieren que la gente tenga más hijos? Bueno, denles 2 horas más para aquellos. ¿Sabes cómo tienen más hijos? O sea, cierra por todos lados. En realidad, esos 2 horas más, hay múltiples formas de usarla, ¿no? Sí, y además también... Para instruirte o para perder el tiempo, para hacer bondades o para hacer maldades. Pero además creo que también es obvio que la gente se imagina como de un día para el otro. De un día para el otro. Obviamente nadie plantea que esto sea de un día para el otro en todos los sectores, así. Sería algo muy escalonado, ¿no? Bueno, ojalá que lo trabajen. Sí, puede ser gradual y está muy bueno que se discuta por parte de todos los actores. Es un cambio cultural también, ¿no? Lo que tiene que haber, sí, en determinado momento, una legislación, porque también es verdad, uno ve ahora, principalmente cuando hicimos la propuesta el 1 de mayo del año pasado, los fundamentos que venían al revés, que venían en contra, y uno estudia un poquitito la historia de las relaciones laborales, siempre fueron los mismos fundamentos. También cuando fuimos a la ley de 8 horas aparecían esos mismos fundamentos, iba a fundir todo el aparato productivo, no pasó nada, la sociedad siguió funcionando sin problemas, ¿no? Tomás. Bueno, en Europa, en 7 países de la Unión Europea, más Gran Bretaña, hace un año, en 8 ciudades, se está probando el sistema de trabajar 4 días y descansar 3 días. Ya se hizo una primera evaluación
primero, la gente está contenta. Les cambió la vida, les cambió la relación con la familia, con los hijos y con los adolescentes. Le cambió la vida personal, pudo estudiar, pudo hacer deporte, pudo dedicarse a los hobbies que querían. Ahora, para hacer esto en Europa, la primera conclusión que hicieron es que los sindicatos tenían que adoptar una actitud responsable porque era un cambio absoluto. Primero, no se puede aplicar en todos los sistemas y no se puede aplicar en todas las áreas y en todos los sectores todos los empleos, por diversos todos motivos. los- Pero en Y un día para el muchos otro. se puede aplicar. Entonces, ¿qué se le dijo a la persona? Vas a trabajar 4 días y descansar 3 días. Vamos a querer que tengas más competitividad, más profesionalidad, más eficiencia y flexibilidad. Productividad. Y Tomás. productividad. Entonces, en algunos casos, porque esto, los sindicatos dijeron, es una experiencia. Entonces, a muchos les pasó, viste, en fábricas grandes, decirles, señores, hay que hacer horas extras para poder cumplir con eso, pero dentro del sistema estas horas extras no se las vamos a pagar. Van a seguir cobrando 48 horas. Y el trabajador dijo, de acuerdo, estoy de acuerdo si esto me mantiene esta posibilidad y esta flexibilidad. Y después esto determinó también, simultáneamente con esto los sindicatos dijeron, queremos capacitación, porque viene una nueva etapa, viene una nueva realidad. Pero en Europa este cambio es un cambio cultural importantísimo. Y lo que decía Fernanda, la evaluación es que la gente está contenta. Y entonces Europa, que funciona para estas cosas con los 27 países juntos, está elaborando ya lo que tú decías. Hace falta una legislación para que esto pueda aplicarse y desarrollarse. Pero es una experiencia nueva que cambia las relaciones laborales, pero que sin lugar a dudas, como dice Fernanda, tiene un impacto muy positivo en la vida de la sociedad. El tiempo de cada uno ha cambiado totalmente. Sí, sí. Te quiero cambiar de tema, Marcelo. Hace algunas semanas el senador y líder de Cabildo Abierto dijo en entrevista con Búsqueda que el PIT-CNT tiene pocas convicciones democráticas. ¿Cómo lo tomás? Yo ya di por finalizado ese asunto porque ya le dijimos al senador y a la sociedad toda, no hay ninguna forma de sostener que el movimiento obrero uruguayo en alguna de cualquiera de las oportunidades de la historia haya tenido ningún tipo de comportamiento antidemocrático. No todas las instituciones de este país, ni todas las personas de este país pueden sostener eso. Entonces, ya aclaramos lo que teníamos que aclarar, no hay que dar más por el pito que lo que el pito vale. Yo qué sé, si se quiere profundizar aquí, en el mismo momento, el 27 de junio del 73, que se desarrollaba el golpe de Estado, las trabajadoras y los trabajadores estaban concurriendo a sus lugares de trabajo, pero para ocupar los lugares de trabajo en defensa de la democracia. Ya está. Nunca el movimiento sindical dejó de funcionar durante la dictadura y pidiendo libertades, pidiendo obviamente trabajo, salario, pero básicamente pidiendo libertades. Es una cuestión que cae por su propio peso, ¿no? Muy bien. Fer. De cara a el próximo gobierno, sea cual sea el color, ¿qué puntos importantes van a llevar adelante, además de la seguridad social, la reducción a 40 horas? ¿Tienen algún otro pilar que van a priorizar? Bueno, naturalmente que nosotros tenemos una visión, una idea muy centrada en generar puestos de trabajo de calidad, que requieran más conocimiento incorporado a la producción, que también necesariamente eso te trae en la necesidad de afinar mucho la educación, y en particular la educación técnica y la formación profesional. Que nosotros consideramos que Uruguay está demasiado sesgado a exportar materias primas, commodities, digamos, y que tiene que ir a una matriz productiva un poco más sofisticada, con algo más de industria, con algo más de tecnología y ciencia incorporada en el mundo del trabajo. A partir de esa base, obviamente, como todos los uruguayos de buena voluntad, yo me imagino que tienen que haber políticas públicas centradas en eliminar la pobreza y en particular la pobreza extrema e infantil en el país. Mucha cuestión que tiene que ver con articular en políticas públicas integradas, donde lo del trabajo no está ausente, pero que resuelvan vivienda. En fin, ideas que... Me pusiste cambiar la matriz productiva, eliminar la pobreza y solucionar la vivienda. Son Es un que poco va- grandes los temas. Pero va todo junto. Claro, pero Va- ¿tienen va- alguna cosa focalizada que dicen, bueno, vamos a ir con esta política? Bueno, recientemente teníamos una conversación con un compañero metalúrgico, él, que venía del ABC Paulista,
que estuvo conversando con nosotros la forma en que ellos construyeron, recrear una política industrial en Brasil, que se perdieron 300.000 empresas cerraron y se perdieron 1.500.000 puestos de trabajo. Y nos pareció que es una metodología interesante para aplicarla acá. ¿Desde qué punto de vista? Que somos menos, nos conocemos todo y se pueden llegar a objetivos comunes. Yo creo que el movimiento sindical va a aspirar a cambios que efectivamente repercutan directamente en la vida de la gente, porque está brava la cosa, ¿no? Muy bien, Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, gracias por estos minutos en Buscadores. Bueno, un gustazo, como siempre, y felicitarlos por el trabajo. Muchísimas gracias.